Muchas personas me conocen como el Potro. Me ven en redes sociales hablando de inclusión, denunciando injusticias o defendiendo los derechos de las personas con discapacidad. Pero pocas personas conocen la historia que hay detrás. La historia de un niño al que muchos pudieron haber considerado limitado desde el momento en que nació. La historia de alguien que entendió desde muy pequeño que las barreras más difíciles no son las físicas, son las que existen en la mente de quienes creen que una persona con discapacidad vale menos. Esto es, hablemos de inclusión con el potro. Comenzamos. Mi historia. Mi nombre es José Antonio Bustillos Lagarda. Nací un 14 de diciembre en Nogales, Sonora. Desde el momento de mi nacimiento, la vida me puso un desafío enorme. A consecuencia de un paro respiratorio al nacer, desarrollé una discapacidad neuromotora. Los médicos tenían dudas, había incertidumbre, había preguntas y seguramente también había temores. Pero había algo que nadie sabía todavía, que ese niño estaba dispuesto a luchar durante toda su vida por aquello que considerara justo. Mis primeros años estuvieron llenos de hospitales, consultas médicas, terapias, ejercicios de rehabilitación, tratamientos y varias cirugías. Mientras otros niños aprendían a correr y jugar sin preocupaciones, yo aprendí algo diferente. Aprendí a no rendirme. Aprendí que cada pequeño avance requería esfuerzo. Aprendí que las victorias más importantes son aquellas que nadie ve, porque antes de caminar tuve que luchar para lograrlo. El día que caminé. Hay recuerdos que nunca se borran. Y hay uno que llevo grabado en mi memoria como si hubiera sido ayer. Tenía aproximadamente 4 años de edad. Después de años de terapias, rehabilitación, finalmente comencé a caminar. Recuerdo que estaba en mi casa, recuerdo el comedor, recuerdo mis pasos y recuerdo algo muy curioso. No podía detenerme, sentía que si me detenía me iba a caer. Así que seguía caminando alrededor del comedor una y otra vez. Mientras yo caminaba, mis padres observaban la escena y lloraban. Lloraban porque sabían todo lo que había costado llegar a ese momento. Lloraban porque entendían que no estaban viendo únicamente a un niño caminar. Estaban viendo años de esfuerzo convertidos en realidad. Estaban viendo esperanza, estaban viendo futuro. Y aunque yo era muy pequeño para comprenderlo completamente, ese día entendí algo que me acompañaría toda la vida. Los límites no estaban en mí. Los límites estaban en la percepción de los demás, aprendiendo a desafiar estereotipos. Con el paso de los años, descubrí que muchas personas tenían expectativas muy bajas sobre quienes vivimos con una discapacidad. Parecía que la sociedad ya había decidido lo que podíamos hacer y lo que no. Pero yo nunca estuve dispuesto a aceptar esas etiquetas. Por eso decidí probarme a mí mismo que era capaz. Y también demostrarle al mundo que la discapacidad no define el valor de una persona. Estudié karate. Fui integrante del movimiento Scout llamado Royal Rangers. Participé en actividades que muchos pensaban imposibles para alguien con una discapacidad neuromotora. Cada reto superado derribaba un prejuicio. Cada meta alcanzada cuestionaba una idea equivocada. Y poco a poco fui comprendiendo algo muy importante. La inclusión no comienza cuando una persona con discapacidad se adapta al mundo. La inclusión comienza cuando la sociedad elimina las barreras
que impiden la participación de todos. El derecho como herramienta de cambio. Con el tiempo decidí estudiar derecho. No fue una decisión casual, fue una decisión profundamente ligada a mi historia. Porque desde niño desarrollé un fuerte sentido de justicia. Siempre me molestó ver desigualdades. Siempre me molestó observar cómo algunas personas eran excluidas por razones que jamás deberían de ser motivo de discriminación. Convertirme en licenciado en Derecho me permitió entender mejor las leyes, pero también me permitió comprender algo más profundo, que los derechos escritos en un papel no sirven de mucho cuando no se convierten en realidades para las personas. Y ahí encontré una nueva misión para trabajar, para que la igualdad no fuera solamente un discurso, sino una realidad. El nacimiento de Hablemos de Inclusión con el Potro. Con el paso de los años, descubrí que había muchas personas hablando sobre discapacidad, pero pocas hablaban desde la experiencia, pocas hablaban desde la realidad cotidiana, pocas hablaban sobre las barreras que enfrentamos todos los días. Por eso nació Hablemos de Inclusión con el Potro. No como un proyecto personal, sino como una plataforma para generar conciencia social. Un espacio para cuestionar prejuicios, un lugar donde las personas pudieran comprender que la discapacidad no es una tragedia, que la verdadera tragedia es la exclusión. A través de las redes sociales busco abrir conversaciones incómodas, pero necesarias. Hablar de accesibilidad, hablar de discriminación, hablar de empleo, hablar de derechos humanos, hablar de respeto, hablar de igualdad, porque el silencio nunca ha cambiado nada. Las conversaciones, sí. La inclusión beneficia a todos. A veces las personas creen que la accesibilidad únicamente beneficia a quienes vivimos una discapacidad, pero eso no es cierto. La accesibilidad beneficia a todos. Beneficia a las personas mayores, beneficia a quienes sufren una lesión temporal, beneficia a las familias, beneficia a las madres y padres con carriolas, beneficia a cualquier persona que en algún momento necesite un entorno más accesible. Por eso cuando hablo de inclusión, no hablo de privilegio, hablo de igualdad, hablo de oportunidades, hablo de construir una sociedad donde nadie se quede afuera. Si algo me ha enseñado la vida, es que las barreras más difíciles no son siempre las físicas. Muchas veces son los prejuicios, muchas veces son la indiferencia, muchas veces son las ideas equivocadas que la sociedad mantiene durante años. Yo nací con una discapacidad neuromotora, pero jamás permití que eso definiera mis sueños. Jamás permití que otros decidieran hasta dónde podía llegar. Y hoy sigo convencido de algo muy importante. La inclusión ocurre cuando las personas con discapacidad demostramos que podemos. La inclusión ocurre cuando la sociedad entiende que nunca debimos tener que demostrar. Yo soy el potro y mientras exista una barrera, un prejuicio, una injusticia que limite la participación de las personas con discapacidad, seguiré levantando la voz. Porque la inclusión no es un favor, es un derecho. Muchas gracias. Gracias por acompañarme. Hasta pronto.